mí es un honor que la Defensa Pública me haya considerado dentro de las personas facilitadoras para este programa de capacitación. Me parece que es plausible que la defensa esté atendiendo estos requerimientos de inducción para las personas que tengan interés de sumarse a la defensa pública agraria, porque es una necesidad que tiene el país realmente. Sobre este tema de la competencia material, en primer orden debe señalarse que no podemos hablar de la competencia material de acuerdo con la ley de jurisdicción agraria sin dejar de mencionar el Código Procesal Agrario, porque pronto, en febrero del 2024, ya lo tendremos en vigencia, de manera tal que tenemos que trabajar las dos cosas, ¿verdad? Lo planteado por la ley de jurisdicción agraria y por el código, ver las diferencias, ver los que consideramos nosotros son los avances en relación con el cambio de normativa. En primer orden, y no detallo mucho en la parte doctrinaria, siempre el referente aquí tiene que ser definitivamente Antonio Carrozza, el italiano Antonio Carrozza, con el planteamiento de la teoría de la agrariedad, del ciclo biológico de la producción animal y vegetal. ¿Por qué es tan importante la teoría de la agrariedad de Antonio Carrozza? En primer orden, porque cuando se construyó el proyecto de ley de jurisdicción agraria, allá por el año 82, o sea, hace muchísimo tiempo, el planteamiento que se hace se basó en la teoría de la agrariedad, precisamente por la influencia que tuvo el ex magistrado doctor Ricardo Celedón, que venía con toda esta influencia italiana sobre estos temas por las particularidades propias de nuestro país, que no fue un enfoque de las reformas agrarias que se dieron para esos tiempos en algunos países como México, Cuba, sino que nuestra realidad era absolutamente distinta, de forma tal que si nosotros observamos el artículo 1 y el 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria, empezamos a notar que ahí está plasmado directa o indirectamente esa teoría de la agrariedad. Hay algunas críticas que se han hecho en doctrina del artículo 1 de la Ley de Jurisdicción Agraria, que señala que es una jurisdicción especial creada para atender este tipo de asuntos, y se dice que con toda razón de que no pueden haber jurisdicciones especiales, o sea, eso está absolutamente prohibido, si son especializadas. Sin embargo, creo yo que son detalles en medio de el gran logro que se obtuvo para ese momento de tener una ley tan extraordinariamente buena, que todavía sigue siendo buenísima y manteniendo su vigencia, la ley de jurisdicción agraria, al incorporar esta nueva jurisdicción. Bueno, fue aprobada en 1982, pero la verdad es que el Poder Judicial, Corte Plena, en su momento vino a materializar esa ley con la construcción de nuevos despachos especializados, juzgados y el Tribunal Agrario, como por ahí el año 89 y más fortalecido a inicios de los años 90, con algunos de los juzgados agrarios que vemos especializados en las diferentes sedes del país. Inclusive todavía el año pasado se creó el último, bueno, no el último, al 2023, el juzgado agrario de Jicaral, y yo creo que seguimos en esa línea con las limitaciones presupuestarias, pero con todo un respaldo importante en esta materia agraria. Volviendo al tema que nos ocupa de la competencia material, si nosotros desciframos ese artículo 1 de la Ley de Jurisdicción Agraria, nos encontramos con lo que es la esencia de lo agrario, que es la actividad de producción animal y vegetal. ¿Por qué es la esencia? Porque definitivamente para que un asunto se considere de un proceso judicial, se considere de naturaleza agraria, tienen que estar presentes alguna actividad de producción de animales o de vegetales, y ahí están claramente establecidos. Se incorporan también algunas que la doctrina ha llamado actividades conexas. ¿Por qué conexas? Porque están relacionadas con la actividad principal, que es la de producción. Estas conexas son, según el artículo 1 de la Ley de Jurisdicción Agraria, lo que es la transformación, la industrialización, la comercialización y la enajenación de productos agrarios. Entonces vean ustedes que ya vamos yendo más allá de lo que es la actividad propiamente productiva, sino que ya empezamos a relacionarnos de cómo esos productos agrarios, animales o vegetales, podemos transformarlos, podemos industrializarlos,
comercializarlos y hasta exportarlos. Es decir, podemos incorporar ahí no solamente la organización horizontal de la agricultura, sino también la organización vertical de la agricultura. Bueno, encontramos algunas empresas en las cuales la actividad productiva está incluida en la misma empresa, hasta inclusive la parte de exportación. Ese es el ideal de la producción agraria, pero lamentablemente por diferentes circunstancias de mercado, la mayoría de las situaciones se presenta con la organización vertical, es decir, hay una parte que es la productora, luego sigue otra que se le adiciona, que transforma el producto, otra lo industrializa y otra lo vende en el mercado nacional o internacional. Cualquiera que sean estas formas organizativas terminarán estando incorporadas en la competencia material de los tribunales agrarios porque están relacionadas necesariamente con la actividad de producción animal o vegetal, es decir, esa es la esencia de todo. Inclusive, de acuerdo con la doctrina, y si analizamos más detalladamente ese artículo 1 de la Ley de Jurisdicción Agraria, podríamos encontrarlos con lo que se ha determinado como actividades auxiliares para la producción agraria. El ejemplo típico que siempre se pone son estas contrataciones que hacen algunas grandes empresas productoras agrarias para la fumigación aérea, que entonces contratan empresas que tienen avionetas para fumigar o avionetas de turismo que a la vez las usan para fumigar con los delindes respectivos, que en ocasiones generan algún nivel de responsabilidad porque se pasan de estos límites y cometen a veces algún daño a propiedades vecinas. Ese tipo de asuntos también lo vemos nosotros y alguien diría, pero ¿cómo? Esas empresas de aviación no se dedican a la actividad de producción agraria. No, ellas no se dedican, pero sí están inmersas en un proceso agrario porque ahí está involucrada la actividad de producción animal o vegetal, que es precisamente quien le contrató y afectó también, pensemos que es un ejemplo que estoy poniendo, pueden haber muchísimos, a otra persona que tiene una finca o alguna propiedad a la par. Entonces, de ese artículo 1 que la doctrina lo llama de números apertos, ¿por qué números apertos? Porque es abierto, es decir, ahí entra toda la competencia y el criterio que tenemos para identificarlo es el criterio funcional. No es como otras jurisdicciones, como la contenciosa administrativa, que el criterio no es el funcional, sino que es el subjetivo. ¿Está presente o no está presente el Estado? Ahí es donde nos encontramos a veces con algunas disyuntivas de cómo identificar qué es agrario, qué es civil, qué es contencioso administrativo, ese tipo de conflictos de competencia que definitivamente hay que abordarlos y hay que tratar de cualquier manera de eliminarlos en la medida de lo posible y en lo que el debido proceso nos lo permita. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las estadísticas y vemos los estudios de los expedientes judiciales, nos damos cuenta que hay una inversión de tiempo en muchos de esos procesos que a veces supera más de un año para poder definir si un asunto es agrario, si es civil o si es contencioso administrativo, algo que posiblemente para nosotros sea muy elemental, pero que en ocasiones se presenta y genera por diferentes motivos. Yo no diría que por inercia de los despachos, sino por la cantidad de trabajo que tenemos, por descifrar los alcances, etcétera. Entonces, tenemos que ver todo lo posible para eliminar estos conflictos de competencia, pero en los que hay, tratar de que sean más eficientes. Por eso más adelante voy a hablar un poquito de cómo aborda este tema el Código Procesal Agrario. Volviendo a la Ley de Jurisdicción Agraria nuevamente, este artículo 1 establece una competencia genérica, números apertos. Pero si ustedes observan, el artículo 2 de la Ley de Jurisdicción Agraria es más concreto. Por ejemplo, señala el tema de la situación de las sucesiones agrarias. Hace muchos años, quienes ya tenemos un poquillo más de tiempo de estar en la jurisdicción agraria, recordaremos algunos intentos que tuvimos en el Tribunal Agrario para que la sala segunda, que es la que ve las sucesiones, no la sala primera, es el único supuesto que ve sala segunda, en las sucesiones agrarias, nuestra pretensión era que se considerara que todas las sucesiones donde estaban presentes bienes destinados a la actividad de producción de animales o de vegetales, correspondía a los despachos agrarios conocerla, pero aquí siempre topamos
con cerca, como decimos en el campo. Y entonces la Sala Segunda siempre señaló una interpretación restrictiva basada precisamente en el artículo de la Ley de Jurisdicción Agraria, señalando que no podía darse esa interpretación, porque el artículo dice de las particiones hereditarias, algo así señala, una terminología interesante, vinculadas con los bienes asignados por el instituto correspondiente, algo así señala la normativa. Y entonces, en su tiempo, hace muchos años, ¿qué era ese instituto? ¿Cómo interpretarlo? Bueno, después, años después, decimos, obvio que era en ese tiempo en el tiempo en que se aprobó la Ley de Jurisdicción Agraria del Instituto de Tierras y Colonización, que después pasó a llamarse el Instituto de Desarrollo Agrario, y más recientemente, que es el que tenemos ahora, la ley del Instituto de Desarrollo Rural, que no podemos perder de vista que no es que cambió de nombre, hubo un cambio sustancial, con cada uno de esos cambios de nombres hubo un cambio sustancial en cómo este instituto se manejó, pero seguimos con la misma norma que refiere al instituto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Interpretar la norma en forma coherente con el resto del sistema jurídico interno que refiere a esos cambios normativos que se han venido generando. Entonces, en síntesis, en ese artículo 2 nos concreta la competencia de las sucesiones en los tribunales agrarios a las fincas que son adjudicadas por el Instituto de Desarrollo Rural, digamos, en estos momentos. Entonces, no hemos logrado a nivel de jurisprudencia una interpretación amplia basada en el artículo 1 de la Ley de Jurisdicción Agraria que nos diga todos los sucesorios de bienes destinados a la actividad de producción animal o vegetal corresponden a los tribunales agrarios. Entonces, pues ha sido pacífica la posición de la Sala Segunda en ese sentido, de forma tal pues, que el tribunal en algún momento se cansó de estar insistiendo con esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunos otros tipos de procesos? Precisamente por esta competencia numerus clausus que nos plantea el artículo 2, ya no es apertus como el 1, sino que es clausus, es concreto. Por ejemplo, en procesos cobratorios. De cobratorios únicamente tenemos el inciso que refiere a los actos y contratos, y de ahí derivamos una serie de contratos interesantísimos. Pero ¿qué pasa con la parte cobratoria? Aquí hay que echar mano a la jurisprudencia de la Sala Primera, que ha sido pacífica durante muchos años y la integración actual lo sostiene, que corresponde a la jurisdicción agraria los procesos cobratorios, donde el plan de inversión del crédito está destinado a la actividad de producción animal o vegetal, pero no dejan de llegar siempre conflictos de competencia de muchos despachos que siempre se cuestionan, posiblemente dando una mirada al artículo 1 de la Ley de Jurisdicción Agraria, señalando, pero ¿por qué no se pueden conocer en agrario todos los cobratorios en los cuales el bien dado en garantía está destinado a la actividad de producción agraria? Cuestionamientos que se hacen cada rato. La línea de la Sala Primera ha sido concreta y ha dicho no. Los procesos cobratorios, llámese los monitorios, los hipotecarios, prendarios, todos estos son agrarios siempre y cuando el plan de inversión del crédito esté destinado a la actividad de producción agraria, de forma tal que podemos tener una finca amplísima destinada a una producción bananera, pero si lo que queremos es un crédito para irnos de paseo a algún país X, o para practicar alguna operación, algún tema de salud específico, vean ustedes que el plan de inversión no está relacionado con la actividad de producción agraria. Entonces esos asuntos los ven los despachos cobratorios, nosotros no los vemos. Mientras que podemos dar cualquier propiedad ubicada en San José Centro, por ejemplo, como garantía hipotecaria, pero si lo que nosotros queremos obtener con ese crédito es ampliar la gama de producción de una finca destinada a la actividad de producción de arroz, o bien a comprar un tractor que nos va a servir para la empresa agraria que se desarrolla en alguna finca X, vean ustedes que el plan de inversión del crédito sí está relacionado con eso. Entonces, este tipo de creaciones jurisprudenciales de la Sala Primera, los criterios del Tribunal Agrario son importantísimos, porque el artículo 1 y el 2 son muy concretos, y para poder arribar
a sus verdaderos contenidos de acuerdo con nuestra interpretación. Por supuesto que las futuras generaciones irán deslindando de acuerdo con los cambios que tiene el planeta, no solamente nosotros a nivel de Costa Rica, sino que tenemos que irnos ajustando, porque la interpretación siempre tiene que ser evolutiva, siempre tiene que irse ajustando a la realidad de los tiempos, pero por lo menos hasta ahora por ahí es donde estamos. También con el paso del tiempo, quizás si ustedes observan una ley de jurisdicción agraria de la que nos encontramos en Seintex, en algunas herramientas tecnológicas que ofrece el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República, ya no vaya a estar, pero en leyes viejas derogadas encontramos que inclusive nosotros en agrario conocíamos como jueces y juezas penales los delitos de usurpación y daños. Por mucho tiempo tramitamos como personas juzgadoras en el ámbito penal agrario, hasta que se dio una reforma con la ley de reorganización judicial, donde ese par de delitos pasaron a la materia penal. En algún tiempo también encontrarán ustedes algunas normas sobre expropiación agraria en la ley de jurisdicción agraria. Eso quedó fuera, por lo menos del conocimiento que he tenido a través de los años. Recuerdo una expropiación agraria que se dio en Siquirres, siendo yo jueza agraria en Limón, y la conocimos. Interesantísima esa creación, porque no teníamos, por lo menos a ese momento no habían antecedentes. Recordemos que, claro, ustedes ahora que son nuevas generaciones, tienen WhatsApp, tienen internet, tienen todas esas herramientas. En ese tiempo, imagínense ustedes lo que es vivir sin internet. Así vivíamos los jueces y las juezas en aquellos tiempos, en los años inicios de los 90. Entonces la construcción era distinta. La interrelación que tenía que darse entre personas juzgadoras de primera instancia, tribunal agrario, y los magistrados o magistradas de la sala primera tenía que ser más presencial, más entre nosotros, para que se pudieran dar estas creaciones. Ahora ustedes tienen todas las herramientas. Entonces, el tema de la expropiación agraria, realmente antecedentes, solamente podría mencionarles ese, y con la ley de expropiaciones se sacaron totalmente ahora esa competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, que expresamente así lo tiene señalado. Pero nosotros tenemos una riqueza enorme en lo que es la competencia, en los procesos ordinarios, que es amplísima, y la tendencia es al artículo 1, que establece una competencia genérica. También hay un inciso bastante interesante en la ley de jurisdicción agraria, que es el H. El inciso H también nos plantea una competencia números apertus, de la misma forma que el 1, y nos viene a hablar de los actos y contratos, nos viene a hablar del empresario agrario. Y entonces, con esa referencia a empresario agrario se generó toda una creación, no solamente doctrinaria, sino también jurisprudencial, sobre lo que es la empresa agraria, y por supuesto con el soporte de del derecho comparado de otros países, y el que siempre ha sido nuestro norte, que es Italia, también esa gran creación que ellos han tenido desde los orígenes de la materia. Entonces eso ha sido muy amplio. Y también hemos incorporado los actos administrativos. Hay una resolución interesantísima de la Sala Constitucional, redactada en su momento por don Rodolfo Pisa, que en paz descanse, Rodolfo Pisa padre, donde expresamente la Sala Constitucional señaló que la jurisdicción agraria era competente para conocer asuntos donde se gestionaba la nulidad de actos administrativos. Imagínense, o sea, una sentencia que para nosotros fue maravillosa. Cuando me refiero a nosotros, me refiero cuando estaba uno en primera instancia o cuando llegó al Tribunal Agrario, de la misma manera. Entonces esto nos daba una competencia tan grande que hasta la misma doctrina, hay un artículo del doctor Rafael González Bayar, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, que hablaba del proceso civil de hacienda agrario, por ejemplo, del contencioso agrario, ¿verdad? Algo que para ese momento era absolutamente novedoso y extraordinario. Lo que pasa es que el Tribunal Agrario empezó con una posición muy amplia en relación con este tema. La Sala Primera siempre fue conservadora en ese sentido. La Sala Primera
ha sostenido una línea en esos temas en que hay participación del Estado muy pro jurisdicción contenciosa administrativa. El argumento principal que se señala es que la jurisdicción contenciosa es creada por la Constitución Política, y efectivamente el 49 de la Constitución Política así lo señala expresamente. Yo creo que este es un argumento interesante, pero no suficiente para arribar a esa conclusión, porque aunque esa está señalada, obviamente, porque es una constitución política, la jurisdicción que ve los actos del Estado tiene que tener un control absoluto para protección también de la ciudadanía, definitivamente tenía que estar ahí, pero no significa que tenga un blindaje distinto de las otras jurisdicciones. Todas las jurisdicciones son indispensables para que funcione adecuadamente el Poder Judicial. Y este argumento no soy yo la que lo estoy creando, sino que fue precisamente en esa sentencia de la Sala Constitucional redactada por don Rodolfo Pisa, que en paz descanse, donde hace ese análisis para arribar a la conclusión en la parte dispositiva, ni siquiera en la considerativa, aunque sabemos que son vinculantes lo que la Sala Constitucional señala en cualquiera de las dos, ¿verdad?, de sus propias sentencias. Pero después vino una sentencia del año 2010 que vino a descifrar un poquito ese tema, a concretarlo, que fue redactada por don Ernesto Ginesta, ex magistrado de la Sala Constitucional. No era un asunto relacionado con lo agrario, sino que lo que se estaba viendo era empleo público. ¿Por qué empleo público? Porque resulta que cuando se aprobó el Código Procesal Contencioso Administrativo, empleo público se le pasó a la jurisdicción laboral. Entonces alguien cuestionó y dijo, ¿cómo es posible que una potestad que se le está otorgando a la jurisdicción contenciosa administrativa, una ley que era el CPECA, el Código Procesal Contencioso Administrativo, se le pasaba a la materia laboral? O sea, ¿con qué atribuciones se hacía si era algo que estaba por constitución política? Y entonces efectivamente la Sala Constitucional en esta resolución del 2010, se me escapa el dato, pero con muchísimo gusto se los puedo facilitar, nos viene a señalar que empleo público tenía que volver a la jurisdicción contenciosa administrativa y se anula la norma. Pero la Sala Constitucional no quedó satisfecha con ese pronunciamiento, sino que aprovechó la coyuntura y en un párrafito bastante interesante dijo, todo este tipo de situaciones son de la jurisdicción contenciosa administrativa, salvo que por las pretensiones materiales que se presenten o por la legislación aplicable corresponda a la jurisdicción laboral, lo que le toca laboral, a la jurisdicción de familia o a la jurisdicción agraria, que son las que estamos a veces en conflictos de competencia con lo contencioso administrativo. Y entonces esa ventanita que fue una referencia de la Sala Constitucional en ese voto, la aprovechamos en el Tribunal Agrario, recuerdo, para decir, bueno, y entonces, si las pretensiones materiales están relacionadas con una actividad de producción agraria, animal o vegetal, significa que ese proceso vinculado con actos administrativos es competencia de la jurisdicción agraria. Pues esa fue la interpretación que le dio el Tribunal Agrario en su momento al tema, pero la Sala Primera siguió con una posición más restrictiva en relación con eso, y prácticamente muchos de esos asuntos han pasado a ser competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. El Código Procesal Agrario trata de asegurar con la redacción una interpretación más amplia sobre estos aspectos. Entonces es importante, ahora lo vamos a mencionar para ir agotando la ley de jurisdicción agraria. Hay algunos otros procesos, por ejemplo, ¿qué podría decirle? Los sumarios interdictales, ¿no? Porque entonces para saber si son agrarios o no, nos vamos con el artículo 1 que habla de las actividades de producción animal o vegetal. Los procesos ambientales, eso es fundamental, y en lo ambiental no solamente tenemos que irnos a la ley de jurisdicción agraria, sino hay una norma indispensable, que es el 108, la ley de biodiversidad. Miren que el 108 señala, mientras no exista una jurisdicción ambiental especializada, que lamentablemente no la tenemos todavía, pero que yo espero que en algún momento la tengamos, todos los asuntos vinculados con esa ley, la ley de biodiversidad, serán competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, todos esos temas lo
lo delega a la jurisdicción contenciosa, con dos excepciones. Una es, si estamos hablando de delitos vinculados con lo ambiental, eso pasa a la jurisdicción penal y también incluye la jurisdicción agraria. Y entonces dice, los conflictos entre particulares serán competencia de la jurisdicción agraria, solamente que le pone, lo blinda y dice, salvo que estemos en presencia de bienes de dominio público o de actos administrativos. Entonces ahí sí restringe la competencia, pero ya de por sí conflictos entre particulares relacionados con la biodiversidad es una competencia amplísima. Y también la ley de suelos también nos da una gran competencia, la ley de pesca, es decir, son leyes especiales ambientales, especializadas ambientales, que han ido saliendo con el paso del tiempo y que han ido asignando competencia material a los tribunales agrarios en estos grandes temas. Hay una ley que a mí me parece, yo no tengo conocimiento que se hayan presentado casos, que es la ley de obtentores de variedades vegetales. Esa ley, si cualquier observador razonable desde nuestra perspectiva ve eso, diría, pues, cualquier cosa que se genere con esa ley, estamos hablando de semillas mejoradas, eso correspondería a la jurisdicción agraria. En su momento se dio alguna lucha para que esos asuntos, que se reformara, porque esa ley establece que cualquier asunto que se genere con esa ley es competencia de la jurisdicción civil, y realmente semillas no tienen que ver con lo civil, tiene que ver con lo agrario. Pero entonces esa ley eliminó totalmente a la jurisdicción agraria, pero el Código Procesal Agrario la reforma específicamente en ese artículo y traslada toda esa competencia a la jurisdicción agraria. Ciertamente creo yo estadísticamente que no se han generado asuntos con esa ley, pero con estos temas de cambio climático, de todas estas soluciones innovadoras en la agricultura que se están ya gestando, va a empezar a cobrar vida este tipo de normativas especializadas, entonces no hay que perderlas de vista. Importante señalar, ya saliéndome un poquito de lo que es la competencia material, de los conflictos de competencia que se generan. Esto no podemos dejarlo de lado y lo menciono rápidamente. La ley de jurisdicción agraria es la única que tiene una desconfianza en las personas juzgadoras de primera instancia, y cualquiera diría, pero ¿por qué así? Si no se presenta en el resto de las materias penal, laboral, civil, contenciosa. Es la única que señala que si un juez o una jueza agraria de primera instancia estima que un asunto no es agrario, tiene que inhibirse, es decir, hacer una resolución razonada y decirle, tribunal agrario, a mí me parece que eso no es agrario por tales y tales motivos. Entonces, el tribunal agrario es el que tiene que descifrar si considera que está equivocado la persona juzgada de primera instancia y considera que es agrario, le devuelve el asunto al juzgado agrario y le dice, siga usted conociendo eso. O sea, se lo rechaza de una vez. Pero si el tribunal agrario considera que efectivamente no es agrario, es el tribunal agrario el que puede declarar la incompetencia y pasar el asunto a la jurisdicción civil o a la contenciosa o a la que corresponda, para que en última instancia sea la sala primera la que venga a definir el tema. Pero entonces en estos momentos podríamos decir, porque es ese procedimiento tan complicado, que hubo intentos cuando la ley orgánica del Poder Judicial se aprobó, que tiene todo un sistema de definición de conflictos de competencia, que hicimos tentativas para ver si nos alineábamos con el resto de las jurisdicciones, pero no lo logramos, y entonces así está hasta la fecha. Y entonces nosotros podríamos pensar, de acuerdo con esto, de que se tiene desconfianza en juez y jueza agraria de primera instancia, de que no puede declararse incompetente, de que no puede conocer de las excepciones de incompetencia, diríamos, pero ¿por qué la ley de jurisdicción agraria, que era de tanta avanzada, todavía con una gran visión todavía, saliera con esto? Pues tiene su lógica, es una ley que creó una nueva jurisdicción, y precisamente las personas que posiblemente diseñaron esa extraordinaria ley pensaron, no sé, es una nueva jurisdicción, tiene que ser el tribunal agrario, que es especializado, el que se encargue de decir qué es y qué no es agrario. En esos momentos, es año
1982, es decir, ni siquiera por la mente nuestra pasaba el tema de internet, de Nexus, de todo este tipo de herramientas maravillosas que ahora tenemos. Entonces, la solidez que ha adquirido la jurisdicción agraria permite ahora hacer cambios radicales. Y entonces nos vamos al Código Procesal Agrario. ¿Qué hace el Código Procesal Agrario? Moderniza algunos conceptos, aprovecha las lecciones aprendidas, las buenas prácticas, no solamente de otras jurisdicciones que tuvieron reformas procesales con anterioridad, sino de otros países también. Y también aprovecha algunos lineamientos jurisprudenciales que estaban ahí en la jurisprudencia, que pueden cambiar si se cambian las integraciones. Entonces, coge y aprovecha todo ese modelo. Entonces cambia radicalmente el tema de la excepción de incompetencia y ya le permite a los jueces y juezas de primera instancia agrarias declararse oficiosamente incompetentes, si es del caso. Les permite también conocer la excepción de incompetencia. Esto le da más fluidez, más eficiencia al proceso agrario, que la eficiencia es precisamente uno de sus principios, que es lo que queremos, que es lo que necesita la sociedad actual. Entonces este cambio es digno de reconocer, pero ya enfocándonos a lo que es la competencia material, que es lo que nos trae, el Código Procesal Agrario plantea nuevamente un artículo 1 con una competencia de números apertos y un artículo 2 ya no tan números clausus, siempre sigue apertos, pero ya más descifrando casos concretos o supuestos concretos. Y entonces el artículo 1 trata de mejorar el planteamiento que hizo el artículo 1 de la Ley de Jurisdicción Agraria y ya retoma un concepto que nosotros lo encontramos en el Código Procesal Contencioso Administrativo y señala de las situaciones y relaciones jurídicas vinculadas con la actividad de producción agraria. ¿Y qué se puede escapar de las situaciones y relaciones jurídicas? Pues yo creo que casi nada, es un concepto muy amplio. Entonces viene y nos trae todo esto y ya no solamente nos habla de la actividad de producción animal y vegetal, sino que nos habla de microorganismos, de otros organismos. ¿Y de dónde nos sacamos esto? En realidad no es un tema jurídico, es un tema técnico de la biología, porque lo agrario no es exclusivamente jurídico, lo agrario se retroalimenta con todas las profesiones vinculadas con lo ambiental, con la economía, con todo este tipo de cosas. Volvemos nuevamente a la teoría de la agrariedad de Antonio Carrozza, que tuvo esa gran visión en aquellos tiempos y que sigue cobrando vigencia. Entonces el Código Procesal Agrario en el artículo 1 va exactamente en esa línea de números apertos. Ya inclusive en las actividades conexas nos habla de la trazabilidad, digamos, algunos conceptos ya más vinculados con la parte ambiental, conceptos más modernos, como dando herramientas a las personas juzgadoras para la interpretación evolutiva que se vaya ajustando con el paso del tiempo. Y luego viene, bueno, y también ustedes observarán que en este artículo 1 nos habla del desarrollo rural. ¿Por qué eso ahí como medio aislado, desarrollo rural? Porque cuando se construyó el proyecto Código Procesal Agrario, al mismo tiempo se construía el proyecto de la ley INDER, del Instituto de Desarrollo Rural, y estas dos tienen que ser como leyes hermanas, por eso se trató de que fueran absolutamente compatibles, y esa era la línea de INDER, o sea, era un cambio radical en el sentido de que ya no era que le vamos a asignar una parcela y juéguesela a ver qué hace. No, ahora el modelo era absolutamente distinto, un modelo más integral, con una mayor visión de apoyar a las personas productoras agrarias que tuvieran todas las facilidades posibles, técnicas, económicas, presupuestarias, etcétera, de parte del Instituto de Desarrollo Rural. Entonces, esto se incorpora en el artículo 1. Incluso el proyecto que se mandó a la Asamblea Legislativa hacía referencia a la parte ambiental, hacía referencia a la parte indígena, pero eso se fue recortando en la Asamblea Legislativa con las discusiones que se dieron sobre esta propuesta que hizo el Poder Judicial en su momento, pero quedó la parte de desarrollo rural, es decir, el concepto de desarrollo de la agrariedad, pero que va más allá de solamente la parte productiva, que es como siempre lo hemos visto, ¿verdad? Con una visión más de avanzada.
Luego el artículo 2 es más concreto, pero tiene una particularidad que a mí me parece que es de lo más importante, que incluye algo que ha desarrollado la jurisprudencia de la Sala Primera hace mucho tiempo, que es el concepto de aptitud. ¿Por qué aptitud? A veces nos encontramos con ficas que son bien grandes y si nos vamos a la literalidad del artículo 1 decimos, pero si aquí no hay ninguna actividad de producción ni de animales ni de vegetales, o sea, no por eso diríamos, no, esto es civil, esto no es agrario, para nada. La Sala Primera desde hace muchos años ha venido desarrollando el concepto de aptitud y dice, no, pues esta finca es de aptitud agraria, aunque no haya una actividad animal o vegetal, en estos momentos su aptitud es de esa naturaleza. Por supuesto que superados todos aquellos conceptos que se tenían antes de la extensión del terreno o de la ubicación, de la ruralidad en contraposición con lo urbano, eso está absolutamente superado porque el concepto esencial es la actividad de producción agraria. Y entonces por eso es que va en esta línea el artículo 1 y luego más concreto el 2. ¿Qué es lo que ha generado más ruido con el Código Procesal Agrario? Para mencionárselos, en la parte de los cobratorios, recuerdan lo que conversábamos de que es agrario cuando el plan de inversión del crédito está vinculado con la actividad de producción de animales y vegetales, en este caso organismos también, que es lo que adiciona el artículo 1 del Código Procesal Agrario. Esto por supuesto que se conserva, porque eso es absolutamente agrario, pero el Código Procesal Agrario ya nos introduce una nueva competencia, que es cuando el bien dado en garantía está vinculado con la actividad de producción agraria. A mí me parece que eso es correcto, que esto debería ser de los despachos agrarios. Sin embargo, hay algunas iniciativas interesantes de algunas personas, estamos en proceso de análisis de todas las ideas que se tengan para mejorar esta normativa, a ver si la Asamblea Legislativa, que tiene potestad para poder hacerlo, considera algunas propuestas que nosotros tantos años después de haber planteado este proyecto podrían considerarse ya superadas. Entonces, algunas personas son de la tendencia de que debería quitarse esta competencia de los cobratorios cuando el bien dado en garantía está destinado a la actividad de producción animal o vegetal, porque serían muchísimos asuntos que pasarían a la jurisdicción agraria. Bueno, aquí ya sería un tema de estrategia o interés institucional, no sé, pero propiamente competencia material, técnicamente hablando, debería ser agrario. Sin embargo, se está valorando esa situación porque, como ustedes saben, los despachos cobratorios tienen, bueno, hasta hace unos meses tenían el 58% de los procesos que tiene el Poder Judicial son cobratorios. Vean ustedes, es la mayoría de asuntos que hay el Poder Judicial, somos los cobradores nosotros de todos estos acreedores. Y el resto de asuntos, menos del 50%, son penales, contenciosos, laborales, agrarios, de familia, etcétera. Toda esa sumatoria es mayor lo cobratorio. Entonces esto genera impacto. También hay que pensar en la eficiencia, en la producción en la resolución de los despachos agrarios. Es todo un tema. Pero como está redactado actualmente, corresponderían los cobratorios. No solamente donde el plan de inversión del crédito está vinculado con actividades de producción animal o vegetal y otros organismos, sino también cuando el bien dado en garantía también está vinculado con esas actividades de producción. Hay otros temas interesantes. En lo ambiental se amplía muchísimo la competencia, se empiezan a introducir temas como los transgénicos, ¿verdad? Tan importante con lo del cambio climático, para poder reaccionar la agricultura a todas esas inclemencias del tiempo. Se introduce todas esas normativas, se traen normas que están en algunos convenios internacionales, normas que están en leyes especiales y se introducen en el Código Procesal Agrario para reafirmar esa competencia. Es más, hasta se establece por primera vez en Costa Rica, porque no lo tiene ninguna normativa procesal de nuestro país, el proceso ambiental preferente. De una vez va la preferencia. En la institución hay muchas preferencias, procesos vinculados con poblaciones en situación de vulnerabilidad, protodespachos, una serie de lineamientos que ha venido dando Consejo Superior y Corte Plena, pero esa es una norma específica que dice la prioridad son los asuntos ambientales y establece prioridades concretas. Esto es muy digno de reconocer, pero nos volvemos nuevamente al tema de la competencia, que es lo que nos trae hoy,
que deberíamos mencionar y, por ejemplo, en los sucesorios, el Código Procesal Agrario supera aquella discusión y establece, no, son sucesorios todos los asuntos en los cuales hayan bienes destinados a la actividad de producción agraria, animal o vegetal y otros organismos. Vean ustedes que ya no nos estamos quedando solamente con los sucesorios de bienes adjudicados por el instituto correspondiente, que es el INDER, sino también aquellos donde los bienes estén relacionados con la actividad de producción agraria. ¿Cuál es el detalle de esto? Porque también hay que pensar en la estrategia. Si ustedes observan las herramientas que nos ofrece la Dirección de Planificación en estos momentos, encontramos que los asuntos más viejos, los de más demora judicial que tenemos, el mayor rezago, está en la jurisdicción civil. Y nosotros diríamos, como en la jurisdicción civil realmente está muy bien. ¿Cuáles son los que se identifican con mayor rezago? Los sucesorios. O sea, tomemos nota de este asunto. ¿Por qué los sucesorios? Porque son procesos que posiblemente nunca acaban. Aparece un heredero, se activa. Aparece un bien, se activa. Seguirá activándose a través del transcurso del tiempo, entonces muchas veces son de no acabar, ¿verdad? Ese tipo de asuntos y otros, entonces esto es todo un tema también, pero salvo que haya una reforma al respecto, nos corresponderá a nosotros conocer de esas sucesiones ya con un criterio amplio. ¿Cuál es el detalle? Que se introducen algunas normas para los sucesorios que lo hacen más eficiente. Ya no es solamente remitirnos directamente al Código Procesal Civil, sino que son normas específicas. También se incorporan con el Código Procesal Agrario otros criterios de competencia material en relación con temas de responsabilidad objetiva en la parte ambiental, temas de responsabilidad extracontractual también. Varios temas, se introduce lo que les mencioné hace unos minutos sobre la reforma de la ley de obtentores de variedades vegetales, y el artículo que dice que todo eso pasa para la jurisdicción civil se cambia y pasa para la jurisdicción agraria. De igual manera, el tema de quiebras. El tema de quiebras, durante mucho tiempo intentamos, recuerdo en mis tiempos de juzgados y de tribunal, que esos asuntos, cuando se tratara de empresas agrarias, fueran de conocimiento de los tribunales agrarios. La posición siempre fue muy concreta de la Sala Primera al señalar, había una norma del Código Procesal Civil derogado que decía que ese tipo de asuntos correspondería a los tribunales civiles, pero había que integrar esa norma con la ley de jurisdicción agraria. Al final no se hizo y todo eso pasó a ser de la jurisdicción civil, muy lamentable, porque cuando se estaba en primera instancia y se veían empresas agrarias que se sometían a esas situaciones de intervención por reorganización judicial y de quiebras, que era la jurisdicción civil, cuando sentía uno, por lo menos tenía la percepción de que tenía un nivel mayor de sensibilidad en el tema de la producción agraria, podía dar un aporte en ese sentido, pues no lo logramos en su momento con las posiciones jurisprudenciales, pero el Código Procesal Agrario empieza a introducir eso. Pero recordemos que hace poco se aprobó una ley concursal que viene a renovar todo eso, entonces la interpretación que hagamos de la competencia material sobre ese tema tenemos que hacerla integralmente de acuerdo con la normativa que tenemos en estos momentos y adaptarla en lo que sea necesario. Vamos a ver cuál va a ser la posición de la Sala Primera cuando empiece a conocer tanto esos temas como el inciso 12 del artículo 2 del Código Procesal Agrario, que nos trae toda la competencia vinculada con actuaciones de la administración pública o con bienes de dominio público que estén relacionados con los actos de producción agraria, porque hay una gran expectativa sobre esta norma que, si ustedes la ven, es bastante parecida a la que introdujo la reforma procesal laboral para pasar todos esos asuntos a lo laboral, y que la interpretación que ha venido dando la Sala Primera sobre esa reforma para lo laboral incorporada en la reforma procesal laboral ha sido restrictiva, pasando la gran mayoría para la jurisdicción contenciosa. Entonces vamos a ir revisando cuál va a ser la posición que sostenga la Sala Primera en relación con este tema del inciso 12, pero cuando se diseñó fue precisamente para dar todas las herramientas para que todo ese tipo de asuntos fueran conocidos por la jurisdicción agraria, al estar vinculados con la actividad de producción de animales o
o de vegetales, que fueron tentativas que hicimos en su momento y que, ya les digo, esta resolución de la Sala Constitucional del 2010 es con esa ventanita que se dejó de la competencia material agraria y de la aplicación de leyes agrarias que señaló la Sala Constitucional, se le puede dar un criterio pues bastante amplio e interpretativo. Vamos a ver igualmente si se cuestiona alguna norma de esas ante la Sala Constitucional, todavía no lo sabemos, estamos en proceso de construcción, pero tenemos que irnos preparando, no solamente para conocer el contenido y los alcances de la competencia material del Código Procesal Agrario, sino también ir vislumbrando la línea del Tribunal Agrario, la línea que vaya a sostener la Sala Primera, que puede eventualmente sostener la Sala Constitucional, y los eventuales planteamientos que hagamos de reforma, de actualización del Código Procesal Agrario de la Asamblea Legislativa, en caso de que la Asamblea estime pertinente hacerle algún ajuste a como hizo el planteamiento el Poder Judicial en su momento. Bueno, por lo menos en la experiencia con el Código Familia, ya van unas reformas planteadas a la Asamblea, aprobadas por Corte Plena, para ver si se actualiza. Se actualizó el Código Procesal Contencioso Administrativo en su momento, se actualizó en su momento el Código Procesal Civil vigente, se le hicieron cambios, todo tiene que cambiar, porque aunque antes los códigos duraban años vigentes, ahora no, ahora la línea es cambio, tenemos que ir buscando la eficiencia continuamente, y esos proyectos se generaron desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que la base de todo esto fue el anteproyecto del Código General del Proceso, que en su momento lideró el doctor Ricardo Celedón, y que era un planteamiento también a nivel de Iberoamérica, y de ahí se desprendieron después, como ese proyecto nunca fue aprobado por la Asamblea Legislativa, las diferentes reformas procesales. Es decir, todas estas reformas procesales tienen un tronco común, tronco que era de la realidad de los años 90. La realidad que tenemos ahora es absolutamente distinta. Estamos con expediente electrónico, estamos con el metaverso, estamos con inteligencia artificial, que ya la tenemos y la estamos implementando en cobro judicial, por ejemplo, en cobro, esa creación, este desarrollo que hemos hecho orgullosamente desde la institución, desde Tecnología de la Información, en lo que es la implementación con el tipificador de escritos de inteligencia artificial, ha generado un nivel de eficiencia a los despachos cobratorios que ha sido abrumador, y eso que estamos en pañales con inteligencia artificial. Entonces, cualquier normativa procesal tiene que ir planteando este tipo de conceptos de avanzada, y si todavía no tenemos ese nivel de desarrollo que se va a dar el año siguiente, 2 años después o 10 años después, por lo menos no tenemos que obstruir ni tenemos que limitar el desarrollo interpretativo que realizan las personas juzgadoras. Eso tanto para la parte procesal, para que sea lo más eficiente posible, sino que especialmente para la parte de la competencia material, porque con estos cambios, con cambio climático inclusive, se van a venir generando nuevas formas de producción que van a plantear nuevos desafíos, y posiblemente lo que en su momento, cuando se construyó la teoría del agrariado o cuando se construyó la ley de jurisdicción agraria, no se vislumbraba, aunque eran bastante visionarias, posiblemente ahora tampoco estamos pensando en lo que se vendrá a corto, mediano y menos a largo plazo. Ya para ir concluyendo en relación con esta entrevista, me parece importante mencionar una competencia muy particular que tenemos en la materia agraria, y es la jerarquía impropia. De acuerdo con la jerarquía impropia, incorporada no solamente en la ley de jurisdicción agraria, sino que se incluye nuevamente en el Código Procesal Agrario, y en la ley INDER también está concebida, la seguimos incorporando en nuestra competencia material, son las resoluciones que emite la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural, cuya competencia en apelación corresponde al Tribunal Agrario, no a los juzgados agrarios, pero sí al Tribunal Agrario. Eso es fundamental, y a través del tiempo algunas personas han cuestionado y han dicho, bueno, de acuerdo con la moderna teoría procesal, no es conveniente que los poderes judiciales estén revisando decisiones de otros poderes, como en este caso el Ejecutivo, porque el INDER es una institución autónoma. Y
posiblemente podría eventualmente rozar con el principio de separación de poderes. Ese es un tema reservado para la Sala Constitucional, que ya ha emitido pronunciamiento en algunas jerarquías impropias, pero ese no es nuestro tema de competencia, será una decisión en su momento de la Sala Constitucional, que ya de por sí conoció este tema cuando se cuestionó la ley INDER, cuando se aprobó. Pero sí es importante tomar en consideración que tenemos nosotros que estar revisando eso, ya no únicamente lo vinculado con las decisiones que toma la Junta Directiva del INDER en los contratos de asignación de tierras esenciales en la materia agraria, sino toda esta vasta contratación que establece la nueva normativa, por ejemplo los contratos de arrendamiento, que viene a dar un giro importante en lo que es el desarrollo rural sostenible también. Entonces hay que considerarlo, porque la participación del Tribunal Agrario como jerarca impropio, ojo que no lo está haciendo como una autoridad jurisdiccional, porque como autoridad jurisdiccional puede revisar en apelación las sentencias de los juzgados. Aquí está actuando como un órgano administrativo, de forma tal que la decisión que está tomando a través del recurso de apelación es un acto administrativo que es perfectamente revisable en la sede jurisdiccional. Eso hay que considerarlo. Y no puedo concluir esta exposición sobre la competencia material sin mencionar la interrelación que existe entre los procesos vinculados con los pueblos indígenas de Costa Rica y la jurisdicción agraria. Porque esto, evidentemente, todo el quehacer de los pueblos indígenas va mucho más allá de lo que es lo agrario. Sin embargo, por la cosmovisión de estos pueblos en Costa Rica, se les denomina, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, como los guardianes del bosque. De acuerdo con su cosmovisión, la forma en que ellos trabajan sus tierras son propiamente para ellos, no son explotaciones extensivas. Entonces, para nosotros poder entrar a resolver los conflictos de ellos desde la materia agraria o cualquier otra, tenemos que conocer de su cosmovisión, tenemos que tomar en cuenta toda esta vasta normativa tan específica del convenio 169 de la OIT. Entonces todos esos conceptos que nosotros venimos manejando tradicionalmente con el sistema monista vienen a replantearse con el pluralismo jurídico, y ahí vemos que el convenio 169 nos dice: por tierras y territorios tiene que entenderse esto, por la posesión de los pueblos indígenas, inclusive nos habla de una posesión que puede ser temporal, ni siquiera como la que nosotros pretendemos con el Código Civil, que tiene que ser permanente, que tiene que ser con una serie de características que ahí se mencionan. El convenio 169 hace un cambio radical en relación con estos temas, y aquí lo remito a una sentencia que emitió la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en relación con el pueblo Quecoldi, al que al territorio formalmente establecido por el INDER en su momento se le adicionaron más de 2.000 hectáreas que no estaban fuera de ese territorio, porque la Sala Primera, por los argumentos específicos que ahí están establecidos, consideró que estas eran tierras que ancestralmente habían sido poseídas o ocupadas por los pueblos indígenas para sus diferentes actividades propias de su cosmovisión. Entonces, nos trasciende el tema del pluralismo jurídico, y tenemos que hacer pues cambios importantes en nuestra visión de las diferentes herramientas procesales que nosotros conocemos. Este Código Procesal Agrario trae cambios significativos, sobre todo atendiendo los diferentes requerimientos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad o vulnerabilizadas, como sucede con los pueblos indígenas. Entonces, la interpretación, inclusive la interpretación procesal que hagamos de esas normas, tiene que ser a la luz de esos convenios internacionales, tiene que ser a la luz también de los altos estándares internacionales de derechos humanos y de acuerdo con su propia cosmovisión, y ya lo vemos en las reglas de Brasilia. Reglas de Brasilia expresamente señala que nosotros podemos hacer interpretaciones evolutivas en relación hasta de normas procesales, porque la situación que viven los pueblos indígenas es muy diferente de la situación que viven otras poblaciones del país. Nosotros, y lo comento rápidamente, estamos construyendo en el Poder Judicial
el proyecto de la política de acceso a la justicia de pueblos indígenas y se co-construye con ellos. Entonces la estamos trabajando en los territorios indígenas y hay algunos territorios a los que hemos llegado de muy difícil acceso, donde ellos, por ejemplo, nos dicen, miren, ¿por qué ustedes nos mandan en procesos judiciales a ir a los tribunales de Golfito si nos queda más cerca ir a los tribunales de Ciudad Neyli? Y nos cuentan todas las peripecias para poder ellos, digo el pueblo Corona, por ejemplo, poder llegar a Golfito, tienen que ir a Panamá, entrar a Costa Rica, ir a Panamá, ir por el mar, es toda, no solamente una peripecia, sino que los estamos exponiendo a un riesgo muy significativo. Ciertamente ahora tenemos expediente electrónico, audiencias virtuales, todo esto que podemos echar mano, pero ya lo ha dicho la OCDE que nosotros, aunque utilicemos inteligencia artificial, aunque utilicemos toda esta virtualidad en los procesos, no podemos dejar de lado a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, no podemos vulnerar sus derechos. Entonces es necesario que nosotros reforcemos esa parte, creo yo, la más valiosa que tiene la jurisdicción agraria, que son las audiencias que se hacen en los territorios, en las fincas en conflicto y en el caso de los pueblos indígenas, en sus propios territorios, porque es ahí donde nos vamos a empapar de cuál es la realidad que se está dando en relación con los verdaderos conflictos, materialmente hablando, no formalmente, y en el caso de los pueblos indígenas, cuál es su cosmovisión, cuáles son sus costumbres, echar mano a herramientas como los peritajes culturales antropológicos, que hace alusión a la Ley de Acceso a la Justicia a Pueblos Indígenas de Costa Rica, y que los pueblos indígenas nos dicen, esa norma es incorrecta, ustedes tienen que interpretarla de forma complementaria con nuestra cosmovisión, es decir, esa persona que ustedes designan como perito o perita cultural antropológica tiene que hacerse acompañar por personas indígenas que lo van a guiar en relación con eso, porque dicen ellos, no me consta, no sería la primera vez que se ha conducido de manera equivocada a un experto de este tipo y les ha dado a ustedes información equívoca sobre cuál es nuestra cosmovisión, cuál es nuestro pensamiento del mundo. Entonces nosotros como responsables, como operadores jurídicos, nos encontramos en la obligación de garantizar el acceso a la justicia a estas poblaciones y nunca dejar de lado tampoco la estrecha relación que existe entre los pueblos indígenas y la parte ambiental. Siempre tienen que ir de la mano estos dos elementos y por supuesto lo agrario, porque trabajamos con recursos naturales. Y en esto normalmente, pues, por mi formación de juzgadora, siempre creo que en estos temas nosotros no somos jueces y juezas locales, regionales, somos jueces y juezas globales, porque cuando nosotros vamos a resolver un asunto vinculado con la parte ambiental, cualquier decisión que tomemos, ya sea desde la judicatura o desde la defensa pública, va a impactar al planeta, porque estamos de una u otra forma contribuyendo a que las cosas se hagan de manera correcta, con equidad, con justicia, de forma tal que en el caso de ustedes que están formándose para la defensa pública, me parece a mí importante que tengan esa visión global, más que una visión regional o una visión país también, esa visión global, porque nuestro país, absolutamente respetuoso de los derechos humanos, nos ofrece una herramienta muy valiosa que es la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que señala que los convenios internacionales de derechos humanos son supraconstitucionales. Entonces, si son supraconstitucionales porque son de derechos humanos, el convenio 169 de la OIT y todos los convenios en materia ambiental que refieren a la triple crisis ambiental que mencionábamos, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación y el cambio climático, esos tienen que estar en primer orden cuando vamos a analizar nuestra constitución política y la normativa interna que tenemos. Entonces, a través de la jurisprudencia podemos tratar de lograr una visión integral de la verdadera problemática que se pueda estar presentando entre la población costarricense en asuntos vinculados con lo agrario, relacionados o asociados también a pueblos indígenas o asociados a la realidad ambiental que se encuentra el país y el granito de arena que nosotros día con día tenemos que estar aportando desde nuestras competencias para poder lograrlo. Nunca perder la esperanza de que con nuestro trabajo
día con día vamos a ir aportando de buena manera a un requerimiento planeta, a un requerimiento país que tenemos todos y todas, pensando no solamente en nosotros y nosotras, sino en las futuras generaciones, que es lo más importante, y a quienes tenemos que garantizarles un planeta que sea saludable para ellos, que puedan poder sobrevivir aquí de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por su atención.